Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar quisiera agradecerle a la Academia el haberme invitado a participar en este evento y contribuir platicando sobre algunas de las cosas que ya se han mencionado aquí, de cómo evaluamos riesgos, cómo podemos administrar los riesgos. En este caso en particular referido a los riesgos oceanográficos en un tipo de instalación que es muy importante para la economía del país, que son las plataformas marinas que sirven como soporte para la producción de hidrocarburos. Bien, entonces estamos hablando de una infraestructura en el Golfo de México que consiste del orden de 230 plataformas fijas. En el 2009 la producción de crudo fue 2.6 millones de barriles por día y 7.000 millones de pies cúbicos de gas. De esta producción total, el 80% viene de la región marina, tanto de lo que conocemos como la sonda de Campeche y el litoral de Tabasco, como de las instalaciones en la región norte. Entonces existen del orden de 230 plataformas y una red de ductos submarinos que tiene una extensión de más de 2.000 kilómetros. Bien, las plataformas están expuestas a diferentes tipos de riesgos. Aquellos, digamos, relacionados con el entorno natural en el que se encuentran. Por ejemplo, problemas de inestabilidad del fondo marino o la acción de eventos sísmicos, así como otro tipo de riesgos que tienen que ver con todos los procesos de operación, ¿no?, para la producción y procesamiento de hidrocarburos, que son los riesgos operacionales, incluyendo aquellos asociados con el peligro por error humano o error organizacional. Pero en esta plática nos vamos a concentrar en la acción del viento, el oleaje y las corrientes sobre el sistema estructural de las plataformas como consecuencia de eventos como los huracanes y los nortes o la circulación oceánica, la circulación de corrientes en el Golfo. Riesgos a los que nos referimos como riesgos meteorológicos y oceanográficos. Entonces, de entre todos los riesgos a los que pueden estar expuestas estas plataformas, nos vamos a referir en esta plática a los riesgos meteorológicos y oceanográficos. Bien, ya lo comentaba Sonia en su presentación, cabe definir que cuando hablamos de riesgo, ¿de qué estamos hablando? Porque en diferentes contextos la palabra riesgo tiene diferentes significados y se interpreta de diferente manera. Entonces, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de la probabilidad, en este contexto, de la probabilidad de falla del sistema estructural de la plataforma marina por las consecuencias asociadas con esa falla. Ahora, la probabilidad de falla se puede expresar como la probabilidad condicional de que la estructura falle, dado que ocurre un evento extremo, algún peligro o amenaza natural, por la probabilidad de que efectivamente ocurra ese peligro. De tal manera que una evaluación de riesgo incluye los tres ingredientes, incluye la caracterización de los peligros, y en este contexto es una caracterización probabilista de los peligros, cuál es la probabilidad de su ocurrencia y cuál es la probabilidad de que tengan una cierta intensidad o características en caso de ocurrir. Luego, la probabilidad de que el sistema falle, dado que ocurren esos peligros, que es lo que usualmente nos referimos como la confiabilidad estructural del sistema. Y finalmente, el análisis de las consecuencias de falla. Ahora, esta, digamos, es una definición conceptual. Obviamente, la formulación matemática para cuantificar los riesgos, pues va a depender de si, por ejemplo, pueden ocurrir muchos peligros, si cada uno de esos peligros pueden ocurrir con diferentes probabilidades, si los diferentes peligros actúan sobre los diferentes componentes del sistema de diferente manera.
va a depender la formulación para evaluar los riesgos, va a depender de si la confiabilidad varía con el tiempo como resultado del deterioro o la posible presencia de daños en el sistema, que va a llevar a una disminución de su capacidad resistente y por lo tanto a una disminución de su confiabilidad y a un aumento del riesgo. Por lo tanto, la formulación que se use para cuantificar el riesgo tendrá que variar dependiendo, digamos, de estos aspectos. Ahora, entre las consecuencias de falla, en el caso de las plataformas, las principales consecuencias son la interrupción de producción, o sea, cuánto se pierde por la comercialización de los hidrocarburos durante el tiempo que una estructura tiene que ser reparada o repuesta. Obviamente, lesiones o pérdida de vidas humanas, los propios daños materiales a la instalación y los equipos que la plataforma alberga, daños al medio ambiente que pueden ser bastante cuantiosos, ya lo vimos recientemente con el accidente de la Deepwater Horizon en el norte del Golfo de México, daño a otras instalaciones cercanas y pues costos intangibles o indirectos como la pérdida de reputación de la empresa, ¿no? Bien, entonces fíjense que las consecuencias de falla de alguna manera están definidas por las condiciones de operación. Dependiendo del volumen de producción de hidrocarburos de la plataforma, serán las consecuencias de una interrupción de esa producción. El riesgo se puede mitigar si reducimos la exposición de vidas humanas, por ejemplo, mediante planes, ¿no?, adecuados de evacuación del personal antes de un evento extremo. Pero digamos, dentro de las limitaciones que imponen las condiciones de producción en términos de cuáles podrían ser las consecuencias de falla, y considerando, digamos, el entorno natural caracterizado a través de los peligros naturales a los que se ven expuestas, observen que el riesgo se puede administrar, ¿sí?, dada esas restricciones, el riesgo se puede administrar administrando la confiabilidad del sistema. O sea, si nosotros regulamos el nivel de confiabilidad de la instalación, entonces podemos controlar y administrar el nivel de riesgo, dado el peligro del entorno natural y dadas las posibles consecuencias de falla marcadas por las condiciones de operación. Bien, entonces, ¿cómo podemos administrar el riesgo desde la ingeniería civil? ¿Cómo los ingenieros civiles participamos en la administración del riesgo de este tipo de instalaciones? Bueno, lo podemos hacer en las diferentes etapas de la vida útil de una plataforma. Por ejemplo, en la etapa de planeación y diseño, generando criterios de diseño que especifiquen factores de seguridad que estén calibrados de tal manera de que con esos diseños se pueda lograr la confiabilidad deseada para ese sistema. Y obviamente que sean factores de seguridad que estén calibrados para las características de los peligros naturales para los cuales se quiere diseñar. Entonces, en un primer momento, en la etapa de planeación y diseño, especificar factores de seguridad que respondan a niveles de confiabilidad deseables. Y luego ya durante la etapa de operación y la vida de servicio de la instalación, pues implementando sistemas de administración de la integridad estructural. Es decir, sistemas que nos permitan mantener a la estructura dentro de los niveles de confiabilidad requeridos o los niveles de confiabilidad deseados. Esto se puede hacer a través de un monitoreo de las condiciones de la instalación, por ejemplo, programando inspecciones periódicas para detectar de manera oportuna posibles daños y deterioro que disminuyen la capacidad resistente y por lo tanto incrementan los riesgos, y para lo cual establecemos filosofías de inspección que nos deben definir qué elementos del sistema son críticos y se deben inspeccionar, con qué frecuencia se deben inspeccionar, qué tipos de daños estamos buscando en esos componentes del sistema y por lo tanto con qué métodos se deben inspeccionar y por supuesto estrategias de mantenimiento. Con qué estrategias tomamos decisiones respecto de si se deben reparar los daños, qué daños se deben reparar, qué se debe reforzar, de tal manera de mantener el sistema siempre dentro de los niveles de confiabilidad requeridos. Y el mayor reto es volcar todo esto en la normatividad.
O sea, que todo esto se refleje en una normatividad que regule la seguridad estructural para cada una de estas etapas de planeación, diseño, operación e inclusive hasta el abandono. Bien, entonces, si queremos administrar el riesgo, tenemos que evaluarlo. Y por lo tanto, evaluar el riesgo significa que tengamos la capacidad de caracterizar adecuadamente los peligros naturales, que tengamos la capacidad de evaluar la confiabilidad del sistema, tanto el sistema nuevo en condiciones intactas de diseño, como el sistema en condiciones de posibles daños y deterioro, que podamos analizar las consecuencias de falla esperadas y que luego tengamos las formulaciones y los métodos para integrar, ¿no?, combinar todos estos ingredientes y poder cuantificar los riesgos. Y una cosa muy importante es, una vez que evaluamos esos riesgos, ¿con qué criterio decidimos si los riesgos son aceptables o no? ¿Qué es riesgo tolerable? Porque yo puedo evaluar el riesgo y cuantificarlo, pero luego necesito un criterio que me diga si ese riesgo es o no es tolerable. Si tenemos la capacidad de hacer todo esto, entonces podemos especificar condiciones oceanográficas para el diseño, es decir, caracterizar adecuadamente las variables del peligro natural. Podremos calibrar factores de seguridad para el diseño de las instalaciones a niveles de confiabilidad requeridos. Podremos implementar filosofías de inspección y podremos establecer estrategias óptimas de mantenimiento. Bien, entonces un criterio de decisión en el cual se puede basar, por ejemplo, la selección de cuál es el nivel de confiabilidad óptimo del sistema, es el que conocemos como el análisis costo-beneficio en el ciclo de vida de la instalación, ¿no?, lo que en inglés se conoce como Life Cycle Cost Benefit Analysis. Y este criterio consiste en reconocer que pues, el costo inicial del sistema es un costo que se va a incrementar con el nivel de confiabilidad, en este caso medido por un índice de confiabilidad, el índice de confiabilidad beta. Mientras más seguridad se requiera, el diseño va a ser más costoso y entonces el costo inicial se va a incrementar. Pero los costos de mitigación del riesgo también se incrementan con la confiabilidad. Entre la mitigación del riesgo podemos incluir, por ejemplo, la programación de la inspección, las estrategias de mantenimiento. Mientras mayor sea el nivel de confiabilidad requerido, entonces seguramente el número de inspecciones va a ser más frecuente. Nuestros criterios o nuestra estrategia de mantenimiento va a ser más rigurosa. Seguramente vamos a exigir que los daños se reparen con una mayor probabilidad. Entonces los costos de inspección y los costos de mantenimiento se van a incrementar. Por lo tanto, la mitigación del riesgo también se incrementa con el nivel de confiabilidad. Pero al mismo tiempo, el nivel de riesgo disminuye, porque el riesgo es consecuencias por probabilidad de falla. Entonces, si la confiabilidad se incrementa y la probabilidad de falla disminuye, pues el nivel de riesgo tiene que disminuir. De tal manera que el costo total en el ciclo de vida de la instalación exhibe un valor mínimo. Y el criterio de selección de cuál sería el nivel óptimo de confiabilidad del sistema consistiría entonces en seleccionar aquel nivel de confiabilidad para el cual el costo total en el ciclo de vida de la instalación es mínimo. Obviamente, si el riesgo se incrementa, estas curvas se van a desplazar hacia la derecha y por lo tanto el índice de confiabilidad óptimo va a aumentar, ¿no? O sea, a mayor riesgo, el nivel, digamos, de confiabilidad óptimo tendrá que ser mayor. Entonces, este tipo de criterio de decisión se puede utilizar para definir cuál es la confiabilidad con la que se deben diseñar las instalaciones y para establecer las filosofías de inspección, así como las estrategias de mantenimiento. Bien, en México existe la norma de referencia 003 de Pemex para el diseño y evaluación de plataformas marinas fijas en el Golfo de México. Y es una norma que está basada en estos criterios de análisis de riesgo y confiabilidad. Esta norma, en su primera versión, se generó en el año 2000, se había editado previamente en la forma de un criterio transitorio en el año 98,
y fue a raíz de la necesidad de contar con una normatividad propia para diseñar y evaluar las instalaciones después del paso del huracán Roxanne en el año 95, que generó algunos daños en soportes de equipos y barandales, escaleras, pandeos de algunas vigas de la cubierta inferior. Y fue un evento que por las olas observadas se estima que es un evento de un periodo de retorno de 100 años. Entonces, a raíz de la necesidad de generar una norma propia después del paso del huracán Roxanne para poder evaluar las plataformas, se generó la norma de referencia 003. Esta norma establece, por ejemplo, para el caso de evaluación de estructuras, evaluación de la seguridad de las plataformas, establece una clasificación de riesgo. Esta clasificación de riesgo, este nivel de riesgo se mide en función del volumen de producción que cada plataforma maneja. Entonces, por ejemplo, una plataforma de bajo riesgo se requiere que cumpla con un índice de confiabilidad de 3.1, que es el equivalente a una probabilidad de falla de 8 en 10.000. Una plataforma de muy alto riesgo se requiere un índice de confiabilidad de al menos 3.4 y una probabilidad de falla de 3 en 10.000. Y luego, mediante métodos de confiabilidad estructural, estos requerimientos de confiabilidad se traducen en factores de seguridad. Entonces, por ejemplo, el factor de reserva de resistencia, que es por sus siglas en inglés se conoce universalmente como el RSR, este es un factor que relaciona la capacidad al cortante basal último de la estructura entre el cortante basal asociado con un periodo de retorno de 100 años. Es una medida de margen de capacidad última en términos de cortante basal de la estructura y, pues como verán, el factor de seguridad varía dependiendo de la categoría de riesgo de la instalación. A mayor riesgo se exigirá una mayor seguridad y un mayor factor. La norma de referencia 003 también define el peligro característico, es decir, el peligro ante el cual se deben diseñar esas instalaciones. Y entonces, por ejemplo, para las instalaciones de la sonda de Campeche y litoral de Tabasco, se define la curva de altura de ola máxima en función de la profundidad del mar, el tirante de agua, y lo mismo para la región norte, frente a las costas de Tamaulipas. Entonces, para que tengan una idea del peligro para el cual se diseñan las plataformas, en el caso de la sonda de Campeche, si pensamos en una estructura que se vaya a instalar en un tirante de agua de 80 metros, se diseña para una altura de ola máxima de 18 metros. En el caso de la región norte, hay mayor exposición, hay una menor protección de la península, hay una mayor exposición al peligro, y entonces, en este caso, las plataformas se diseñan para una altura de ola máxima de 19 metros. Bien, ahora, uno de los problemas con los que nos enfrentamos en uno de los ingredientes de la evaluación del riesgo, que es la caracterización del peligro, es que normalmente contamos con series de tiempo que nos generan los oceanógrafos, series de tiempo de parámetros como altura de ola, periodo del oleaje, velocidad del viento, velocidad de corrientes. Y entonces, para hacer el análisis de las distribuciones de probabilidad de los valores extremos de estas variables oceanográficas, es necesario definir un umbral, porque en teoría, bueno, por lo menos en teoría de probabilidad, en teoría, todos los valores extremos, todos los picos de la serie de tiempo que estén por encima de un umbral suficientemente alto, y como en probabilidad suficientemente nunca está definido, siempre suficientemente es suficientemente y nada más, entonces todos los valores extremos que están por encima de un umbral suficientemente alto se ajustan a una distribución que se conoce como la distribución de Pareto generalizada. El problema es que cuando hacemos el análisis de la información oceanográfica, pues realmente nosotros no conocemos cuál es el verdadero umbral de esa población. Entonces, hay que hacer un análisis de sensibilidad para tratar de identificar cuál es el nivel del umbral que se debe seleccionar para generar la muestra de valores extremos, por ejemplo, de la altura de la ola. El problema es que si el umbral es muy alto, entonces nos quedamos con pocos datos. Y por lo tanto, la incertidumbre en los estimados de los parámetros de las distribuciones de probabilidad
van a tener mayor incertidumbre. Por otro lado, si bajamos el nivel del umbral, tendremos una mayor cantidad de datos, pero esta será una muestra contaminada porque estaremos metiendo aquí en esta muestra valores que no son realmente valores extremos de la serie de tiempo. Entonces, es un proceso en donde hay que tratar de identificar realmente cuál es el valor aceptable o el mejor valor aceptable del umbral para generar una muestra adecuada de valores extremos de estos parámetros oceanográficos y ajustar las distribuciones de probabilidad. Esta figura muestra, por ejemplo, cómo estos son ajustes, son estimados de los parámetros de la distribución de probabilidad del viento para diferentes valores de ese umbral. A medida que se incrementa el umbral, ustedes observarán aquí que el tamaño de la muestra disminuye, ¿no? O sea, cada vez tenemos menos datos a medida que vamos subiendo el nivel del umbral. Para niveles bajos del umbral, pues tenemos una buena cantidad de datos y los intervalos de confianza, que son estas líneas grises verticales, los intervalos de confianza en la estimación de estos parámetros son bastante pequeños, es decir, son estimados que tienen poca incertidumbre. Sin embargo, varían significativamente con el nivel del umbral, ¿no? O sea, hay una buena cantidad de sesgo en esa estimación. Hasta que llega un momento en donde los parámetros más o menos se estabilizan con el nivel del umbral y luego ya, a medida que se incrementa aún más el umbral, pues ya quedan muy pocos datos en la muestra y los intervalos de confianza para la estimación de estos parámetros son mucho más amplios, ¿no? Entonces la incertidumbre es mucho mayor. Entonces hay que hacer análisis de variación, hay que ir variando los niveles del umbral, analizar cómo se van moviendo los estimadores de los parámetros para definir apropiadamente el mejor valor posible de ese umbral y sobre esa muestra ajustar los valores extremos a una distribución de probabilidad de valores extremos que nos permita entonces generar ya información útil para efectos de diseño, como por ejemplo son los parámetros asociados con diferentes periodos de retorno. Entonces en esa tabla se muestra cómo varían las estimaciones de la altura de ola significante máxima para diferentes niveles del umbral, para periodos de retorno desde 5 hasta 1000 años. Entonces, si vemos, por ejemplo, el caso de 100 años, que es lo que usualmente se utiliza como periodo de referencia para el diseño, observarán pues que si alegremente hubiéramos definido el umbral en 2 metros, hubiésemos dicho que la altura de ola de diseño es de 990, cuando en realidad, después de hacer un análisis detallado, se definió que el umbral correcto era 6 metros y la altura de ola de 100 años es 870. Entonces, una diferencia del orden de ¿cuánto? Esto es 1,20 m, una diferencia de 1,20 m en la definición de la altura de ola tiene un impacto significativo en las cargas actuando sobre la estructura y por lo tanto en la confiabilidad y el riesgo. Bien, les comentaba que otra manera de controlar el riesgo durante la operación es a través de la implementación de una filosofía de inspección basada en riesgo, que básicamente lo que consiste es en ir calculando cómo varía la probabilidad de falla, cómo se incrementa la probabilidad de falla con el tiempo o cómo disminuye la confiabilidad con el tiempo como resultado de la exposición a diferentes mecanismos de deterioro, la presencia de posibles daños. Y cada vez que el nivel de la probabilidad de falla o el nivel de confiabilidad excede, digamos, un límite aceptable, en ese momento es que se especifica que ese elemento o componente del sistema debe ser inspeccionado. Inspecciones futuras se pueden planear sobre la base de suponer que, por ejemplo, en una determinada inspección no se detecta ningún daño, hacer una actualización de toda la información y parámetros de los modelos e iniciar nuevamente otro pronóstico de variación de la probabilidad de falla hasta un nuevo año en el que se exceda la probabilidad de falla límite e indicar ahí una nueva inspección de ese componente. Entonces, esta es la filosofía de la inspección basada en riesgo. Ahora, para poder implementar esto en el caso de las plataformas, para poder implementar esta filosofía, es necesario contar con una serie de capacidades. Una de las capacidades con las que tenemos que contar es la de poder evaluar cuál es la confiabilidad o la probabilidad de falla de la plataforma, tanto en condiciones de cero daño, o sea, la estructura intacta, como en la estructura en diferentes
posibles estados de daño. Entonces, por ejemplo, pensando en términos del estado límite último, el estado límite de capacidad última, caracterizado por un cortante basal actuante, producto del viento, el oleaje y las corrientes, y un cortante basal resistente, la probabilidad de falla se puede calcular planteando una función de estado límite que compara la capacidad resistente de la estructura con la serie de acciones o cargas producto de estos fenómenos oceanográficos. Una opción es recurrir a una serie de análisis estructurales para, por ejemplo, ajustar de manera empírica funciones que nos digan cómo varía la carga actuante sobre la estructura en función de la altura de ola, o la carga sobre la cubierta producto de la acción del viento, o la carga de las corrientes, etc. Y luego se pueden utilizar métodos tradicionales de confiabilidad estructural como FORM o SORM o incluso simulación de Monte Carlo para calcular la probabilidad de falla. Ahora, este análisis de probabilidad de falla en términos de caracterización de la resistencia se puede hacer mediante los típicos análisis pushover o análisis de empujón, y se puede hacer para la estructura en condiciones de cero daño, así como para removiendo elementos que se considera que por su estado de daño ya no cumplen con una función estructural y por lo tanto eso significa una reducción de la capacidad resistente del sistema. Esta gráfica lo que muestra es, como resultado de esos análisis, cómo varía la probabilidad de falla de la estructura en el estado límite último, condicional a un cierto estado de mar extremo, cómo varía esa probabilidad de falla en función de un factor que se conoce como el factor factor de influencia residual, RIF, que no es otra cosa que una medida en porcentaje de cómo se reduce la capacidad resistente en términos de cortante basal de la estructura por efecto de la presencia de daños. Entonces, un valor de RIF igual a 1 significa que la estructura está intacta, y un valor de RIF de 0.8 significa que se ha reducido su capacidad resistente en 20%. Y cada una de estas curvas corresponde a diferentes valores del coeficiente de variación de la altura de ola. A variación del coeficiente de variación de la altura de ola. Entonces pueden ustedes observar que la variación del coeficiente de variación de la altura de ola tiene un impacto significativo en el cálculo de la probabilidad de falla. Es tal vez uno de los parámetros críticos más importantes en la evaluación de la probabilidad de falla. Entonces, caracterizar adecuadamente la incertidumbre en la altura de la ola es un parámetro muy importante para evaluar la confiabilidad de falla, la probabilidad de falla. Bien, ahora, estas estructuras pueden estar sometidas a combinación de diferentes tipos de daños, por ejemplo, abolladuras, pandeos, corrosión, y por lo tanto necesitamos tener la capacidad de poder combinar esos daños y ver qué efecto tienen en la confiabilidad de la estructura. Eso se puede hacer a través de un índice de daño, ¿no?, en donde gamma igual 0 significa que el elemento estructural no tiene daño, gamma igual a 1 significa que ese elemento estructural ya no tiene ninguna capacidad de transmisión de carga, y se puede relacionar este factor RIF en función del índice de daño, y entonces el reto consiste en calcular cuál es la distribución de probabilidad del índice de daño. Porque conocida la distribución de probabilidad del índice de daño, dado que sabemos cómo varía la probabilidad de falla en función del RIF, podemos calcular la probabilidad de falla para diferentes estados de daño de los diferentes elementos estructurales del sistema. Entonces, esta es una... a ver aquí. Bueno, que se saltó una diapositiva, pero... Esto lo que muestra, por ejemplo, es el resultado de un análisis de ese tipo, en donde para una plataforma en particular, y para cada uno de los elementos estructurales, cada fila corresponde a un elemento estructural de la plataforma. Entonces, para cada elemento estructural se va calculando en cada año cómo va variando la confiabilidad, en este caso es probabilidad de falla, y entonces en el momento, en el año en donde la probabilidad de falla excede el límite aceptable de probabilidad de falla, en ese momento se indica
que ese elemento estructural debe ser inspeccionado.